Arranca Hospitality Motociclismo, el mundo de las motos en tus oídos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas motocilovers. Tenemos nuestro Hospitality reluciente para que entres, te acomodes y nos acompañes en este espacio sonoro que dedicamos al mundo de las dos ruedas. Ya sabes que este podcast de las revistas Motociclismo y Moto Verde lo puedes escuchar y suscribirte en cualquiera de las plataformas de Apple Podcast, Spotify, iVoox o Google Podcast, y también puedes consumir desde nuestra web de motociclismo.el. Y hoy nos adentraremos de nuevo en el mundo de la competición, trazando en los circuitos más rápidos del mundo con motos de leyenda y recordando a pilotos que marcaron una época. Y no vamos a hablar del glamuroso Mundial de MotoGP, hoy lo haremos del campeonato de las motos derivada de serie y lo haremos con el piloto que lidera la clasificación en este mes de abril, el gran Álvaro Bautista, que nos ayudará a desgranar qué hay detrás de esas tres letras míticas en el mundo de las dos ruedas, SBK. Así que toma asiento que hoy charlaremos del Mundial de Superbike. Y antes de que el bueno debate de Bautista se una a nuestro panel de expertos, paso a presentar como siempre a esta mesa de redacción del Hospitality. Y primero saludo, no sé si al periodista que más carreras del Mundial de Superbike ha narrado en nuestro país, porque Santi Ayala, ¿tú cuándo empezaste a narrar carreras del Campeonato del Mundo en Eurosport? Buenos días y buenas a todos. No habías nacido tú, Chechu, no habías nacido cuando esto. Era cuando se iba con lanza y eso. 28 años, nada. 28 añitos nada más. 28 añitos nada más. Yo tampoco había nacido. Pues nacer de mi madre y ya estar hablando. Hoy sí que, la verdad es que hoy sí que puede llevar el peso de esta tertulia. Siempre está al quite de su director, en este caso de Moto Verde, el gran Marcos Abelenda. ¿Qué tal, Marcos? Buenas, Chechu, ¿qué tal? Pues nada, aquí hoy hablar de circuitos también, ¿no? De circuitos, sí, de supermotos. De carrera, de supermotos. Y bueno, hablaba de que el que nos corrige a todos en la revista. Juan Pedro Latorre, ¿cómo estás, JP? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Sí, pues también encantado. Te encanta, Superbike siempre te ha encantado. Sí, y lo he vivido muchos años haciendo carreras y viendo a esta gente, y la verdad que sí, es un campeonato que siempre resulta interesante. Bueno, y el que ahora más lo vive y el que se encarga de que en la web no te falte nada de este campeonato, Nacho González Finzi. Nacho, este es uno de tus campeonatos, de tus categorías, de tus trabajos preferidos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Desde hace ya muchísimos años sigo ese campeonato con la misma intensidad que MotoGP y creo que es un campeonato muy apasionante que está todavía muy por descubrir para el gran público. Bueno, pues nada, pues aprovecho también yo para saludar, soy Chechu Lázaro. Y es verdad que aunque ahora es un poco más habitual encontrarme en un paddock de MotoGP, tengo que decir que yo di mis primeros pasos cubriendo el Mundial de Superbike, así que también me siento un poco canterano de este campeonato. Pero bueno, no vamos a hablar de nosotros, porque aquí no hemos venido a hablar de nosotros, hemos venido a hablar de motos, así que en cuanto nuestro técnico Luis Blanco ponga la siguiente sintonía, ya nos metemos en faena y hablamos de ese Mundial de Superbike. Prototipos frente a motos de producción, piezas únicas de carreras frente a modelos que se venden en un concesionario. Parece que el Mundial de Superbike siempre se ha definido un poco por sus diferencias con el Mundial de MotoGP, como si no tuviera una entidad propia, pero el campeonato cuenta ya con más de 3 décadas de historia a sus espaldas, por no hablar de que las primeras carreras de la historia, como no, se hacían con esas motos que entonces se vendían hace más de un siglo. Pero básicamente esta es la razón de ser del campeonato: enfrentar en un circuito a las motos que las marcas comercializan en sus catálogos. Lógicamente hay que cumplir una serie de requisitos para su homologación, como moto de calle, como en las fábricas. Deben producir un mínimo de 500 unidades en 2 años y a un precio máximo de venta al público que no debe superar los 40.000 euros. Es cierto que en nuestro país siempre ha estado un poco a la sombra del Mundial de toda vida, ese que dio a conocer Ángel Nieto, que publicaron los Sito Pons o Joan Garriga y que explosionó con el título de Cribillén 500, así que no nos vamos a engañar. España es un país de grandes premios y tradicionalmente se ha dado un poco más la espalda a un campeonato que es mucho más anglosajón, y ni siquiera el título de Carlos Checa en 2011, ese título que tenemos en la categoría reina de Superbike, le dio quizás ese impulso que merece ese campeonato a nivel mediático o de seguimiento a afición. 10 años después, 11 ahora se van a hacer, tenemos a Álvaro Bautista al frente de la clasificación, y con la llegada de pilotos como Xavi Vierge o Iker Lecuona, el motociclismo español o el Mundial de Superbike en nuestro país tiene esa segunda oportunidad para volver a popularizarlo y para que consigamos de una vez por todas
que la afición llene los circuitos como lo hace con los grandes premios. Hospitality Motociclismo, el mundo de las motos en tus oídos. Y ahora vamos a hablar un poco, pues eso, del Mundial de Superbike, y antes de adentrarnos en todas esas peculiaridades, todo eso que hace especial al Mundial de Superbike, su historia, sus pilotos, vamos a hablar un poco también de actualidad, del Mundial de Superbike 2022. Y como digo, vamos a hacerlo con el responsable aquí en motociclismo de esa categoría, de ese campeonato, con Nacho. Nacho, el Mundial de Superbike 2022, si está teniendo, no sé, si se puede definir de alguna manera, es por la igualdad y la espectacularidad de sus carreras. Solo llevamos 2 carreras, pero están siendo, la verdad es que todas igualadas y espectaculares. Sí, yo creo que estamos ante el Mundial de Superbike más espectacular de la historia, al menos por lo que auguran estas 2 rondas que hemos vivido ya, porque tenemos 3 pilotos de un nivel impresionante, que yo personalmente creo que están los 3 entre los mejores del mundo. Tenemos a Jonathan Rea y a Toprak Razgatlioglu y, como bien has comentado, liderando la clasificación general a Álvaro Bautista, además con 3 marcas, que son las que en los últimos años se han consolidado como punteras. Kawasaki lleva muchos años, Ducati, que siempre ha sido la marca tradicionalmente dominadora de Superbike, ha vuelto con la Panigale V4R, y Yamaha ha hecho un grandísimo trabajo con la nueva R1, y tenemos 3 motos espectaculares, que como bien dices, las podemos encontrar en cualquier concesionario, y llevadas por 3 pilotos de un nivel estratosférico, además de generaciones diferentes, de estilos muy diferentes, y de momento ya hemos visto que los 3 en pista dan un espectáculo, son pilotos rapidísimos, muy valientes, no se arrugan en el cuerpo a cuerpo, y de momento llevamos 6 carreras y no ha faltado emoción en ninguna. Y un poco también eso que nos gusta, que haya mucha igualdad, que haya alternativas, 3 pilotos, 3 fábricas. Quizá también es una cosa que se ha potenciado también en los últimos años, que haya un poco igualdad mecánica y que puedan aparecer alternativas. Sí, ahora mismo tenemos 5 marcas en el Mundial de Superbike y bueno, desde hace años ya se regula con límite máximo de RPM para que no haya una marca que domine, como pudo pasar igual a principios de este siglo, sobre todo con Ducati en la época de Neil Hodgson y Rubens Saus. Eso ya no se ve. Ahora ya, en cuanto hay un algoritmo que se creó hace unos años cuando Jonathan Rea no dejaba de ganar, que si vas muy rápido te empiezan a quitar revoluciones por minuto. Le pasó también a Bauti en su primera etapa en Ducati. Y como digo, hay 5 marcas y a día de hoy 3 están a un nivel bastante parecido. Y luego tenemos a Honda, que poco a poco va llegando. Tuvimos a Iker Lecuona, que ya hizo podio el domingo, y BMW, que tampoco está lejos, que el año pasado ya hizo podios. Por lo tanto, la igualdad quizás no es todavía tan grande como en MotoGP, sobre todo en lo que se refiere a la diferencia entre oficiales y satélites, pero se han encargado de que no haya una moto que domine con puño de hierro. Bueno, pues fíjate, si nos lo cuentas tú, ya nos pones un poquito en situación. Lo que vamos a hacer ahora, que ya tenemos a Álvaro esperándonos aquí, nos está acompañando en esta tertulia, vamos a hablar con lo que digo, con el campeonato con el líder del campeonato del mundo de Superbike, y que sea un poco él el que nos cuente ya no solo cómo está viviendo este campeonato, sino cómo es este campeonato, porque él ha estado en los 2 mundos, ha estado en MotoGP y en Superbike, así que nos va a contar qué tiene de especial este Mundial de Superbike. Estás escuchando Hospitality Motociclismo. Motos, experiencias y muy buen rollo. Bueno, pues después de poner un poco en situación el Mundial de Superbike 2022, vamos a hablar y a que nos cuente un poco sobre este campeonato, sobre un poco las interioridades de este campeonato, pues alguien que sabe un poquito más de nosotros, sobre todo porque está dentro y porque actualmente es el líder del Mundial de Superbike, de la categoría de Superbike, Álvaro Bautista. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola chicos, ¿qué tal? Pues mira, bien, contento de cómo va la cosa. Recién aterrizado de Assen y con una sonrisa porque recuperas el liderato del Mundial de Superbike. Sí, sobre todo, más que por recuperar el liderato, porque al fin y al cabo estamos en la segunda carrera todavía, ¿no? Bueno, segunda carrera, y ya llevamos 6 en 2 fines de semana, ¿no? Porque este campeonato es lo que tiene, que en 2 fines de semana te pilla 6 carreras de un tirón. Más que por el liderato y eso, es por las sensaciones que tengo con la moto. Este fin de semana hemos hecho un cambio en la moto, porque ya en Aragón, en la primera ronda, hicimos una pequeña modificación para, digamos, un poco ajustar la moto a ese circuito, a ese tipo de curvas, ¿no? Porque como ya sabes, pues en cada circuito pues tú haces los pequeños ajustes para intentar sacar el máximo
performance en cada condición, o en cada circuito, en cada pista, dependiendo de las curvas. Y en Aragón hicimos un cambio en la moto que creíamos que podía funcionar bien. Allí, bueno, pues funcionó bien, pero aquí en Holanda la verdad es que viernes y sábado no me he sentido cómodo con la moto, pero el domingo volvimos atrás, dimos un paso atrás hacia el setting que teníamos, más tirando hacia los winter test, hacia los test invernales, y Oscuas, el domingo parecía otra moto, volví a disfrutar, y por eso para mí, más que recuperar el liderato, por la circunstancia que fue, porque se cayeron Toprak y Jonathan, pero fue la sensación que me dejó el domingo, me dejó muy buen sabor de boca y me encontré otra vez fuerte, competitivo con la moto y disfrutando. Así que creo que para mí eso ha sido lo más importante del fin de semana. Oye, y nos contaba ahora Nacho, nos ponía en situación y nos decía que una de las cosas que más mola o más gracia ahora tiene de este campeonato es que estáis 3 pilotos muy fuertes de 3 marcas diferentes que de momento en lo que llamamos de campeonato, tanto Toprak como Rea como tú, estáis un paso por delante y aparte se están haciendo carreras muy apretadas, con adelantamientos en últimas vueltas, que está siendo un campeonato muy emocionante y solo llamo tus carreras. Sí, mola mucho porque es lo que tú dices, o sea, somos 3 pilotos muy distintos, de 3 nacionalidades distintas, con 3 marcas distintas de moto y los 3 estamos yendo muy fuerte, ¿no? El otro día en la carrera Superpole rodamos súper rápido, con ritmo de 33 en Holanda, que puede ser un ritmo para estar casi en el top 10 de MotoGP, con motos derivadas de la calle, ¿no? Y la verdad es que está muy chulo y sí que es verdad que ahora mismo estamos los 3 a un nivel superior al resto, ¿no? Ya bien sea por pilotaje, por confianza, por seguridad, por mecánica, pero sí que hay un step, ¿no? Estamos los 3, que somos los que nos estamos jugando las victorias ya te digo, por muy poquito, ¿no? Por adelantamientos de últimas vueltas, por solo décimas, o sea, súper apretado, adelantándome con muchas batallas. Entonces, es un campeonato muy bonito que, bueno, ahora mismo somos 3 los que estamos ahí, pero lo que tú dices, ¿no? 3 con 3 motos distintas y los 3 fuertes igual. Oye, y este es tu cuarta temporada ya en el Mundial Superbike. Hiciste un año con Ducati, 2 con Honda y vuelves a Ducati. ¿Esta Panigale y la primera que condujiste te recuerda mucho? ¿Se parece? ¿Es otra película distinta? Es la pregunta que me hace todo el mundo. No, sí, es verdad, pero bueno, a ver, desde el primer día que me monté volví a encontrar la moto que había dejado, ¿no? Es verdad que en aquella época la moto era muy fuerte, ganamos muchas carreras, pero a la vez también era su primer año de la Panigale y era muy radical. O iba muy bien o encontraba muchos problemas y no éramos capaces de encontrar soluciones rápidas, ¿no? Ahora, por suerte, pues después de 2 años de trabajo con Ducati, pues han mejorado la moto. No han mejorado porque vaya más rápido, sino la han mejorado porque es una moto más equilibrada. Los puntos fuertes siguen siendo igual de fuertes, no son mejores, pero los puntos débiles los han mejorado mucho y ahora ya tiene mucho menos puntos débiles. Es una moto ahora como más fácil de ir rápido e ir menos al límite, que es lo que nos pasaba hace 3 años. Entonces, es una moto más equilibrada. Quizás no voy más rápido, bueno, voy un poquito más rápido, pero yo también conozco más los neumáticos, tengo más experiencia, entonces sé sacar más partido a todo. Pero sobre todo lo que me encuentro este año es con muchísima más seguridad que hace 3 años. Mucho más margen hasta llegar al límite, mucho más fácil entender dónde está el límite y mucho más fácil no pasar el límite. Entonces, esto yo creo que para luchar por un campeonato al final también es muy importante, no solo ir rápido, tienes que no fallar. Y lo que estás hablando, que ahora estás más cómodo, pero las carreras, por lo menos de este año, que lo hemos dicho, han sido carreras muy igualadas, victorias ajustadas, no tienen nada que ver con aquel inicio, creo que fueron 11 victorias consecutivas de 2019. ¿Qué diferencia hay? A ver, yo creo que ese año les pillé a todos un poco fríos, ¿no? Incluso a mí, porque yo tampoco me lo esperaba, ¿no? Pero sí que es verdad que en estos 2 años, pues las marcas, tanto Yamaha como Kawasaki, pues han dado buenos pasos hacia adelante, ¿no? A nivel de motor, de electrónica, de chasis, han trabajado mucho, ¿no? Entonces, creo que han subido mucho el nivel que tenían de hace 3 años. También Jonathan, pues, sigue siendo fuerte igual o más que hace 3 años, porque ha visto que el nivel se podía subir de la categoría, como ya hice hace 3 años. Y Toprak en aquel año, en 2019, estaba, digamos,
creciendo como piloto, ¿no? Era creo que su primer año con la Superbike o su segundo año con la Superbike. Ahora con el cambio a Yamaha oficial, pues ha hecho 2 años de aprendizaje, ha crecido mucho como piloto, es otro piloto fuerte. Entonces, hace 3 años éramos prácticamente Jonathan y yo, y este año pues, somos Jonathan, Toprak, yo, y también no hay que olvidarse que de vez en cuando va a estar también Rinaldi, como ya estuvo en Aragón luchando muy fuerte, o vamos a tener también a Lowe's, que también este fin de semana ha estado fuerte, Locatelli también está creciendo mucho, está aprendiendo mucho como piloto. Entonces, ahora mismo sí, somos el nivel ha subido tanto de moto como de piloto, entonces esto es muy bueno para el campeonato. Además, también ahora este año han venido Vierge y Lecuona del campeonato de MotoGP, que seguramente cuando vayan cogiendo más experiencia van a estar más adelante luchando, así que el nivel del campeonato está subiendo, tanto como piloto como con motos. Oye, y es tan importante, y lo hemos visto también yo creo que contigo, en Superbike como lo era en MotoGP, tener una moto ganadora. Tú has sufrido 2 años con Honda y has llegado a Suzuki y rápidamente has sido rápido. ¿Cuán importante Ducati. también es tener... Ducati. ¿Cuán importante es tener una moto ganadora? Hombre, cada vez más, ¿no? Sí. Cada vez más. Yo creo que igual que hemos visto en MotoGP, ¿no? ¿Pero hace tanto la diferencia la moto en Superbike? A ver, la moto es muy importante el equipo, la experiencia, ¿no? Yo cuando llegué el primer año, pues fíjate, cogí una moto que era su primer año, pero ya era una moto muy competitiva, con un equipo con mucha experiencia, entonces todo eso te da tranquilidad y en muchas situaciones pues te ayuda a sacar ese poquito más que te falta, ¿no? Los 2 años, por ejemplo, que he pasado con Honda, una moto completamente nueva, un equipo con muchas ganas, pero prácticamente sin experiencia en Superbike, porque la gente del equipo tenía mucha experiencia, pero tipo en Moto 3, Moto 2, gente que no estaba acostumbrada a este campeonato, la electrónica, todo. Mira, tengo aquí a la niña pequeña que me está llamando. Se escucha. Y entonces es muy importante, o sea, es importante la gente que trabaja contigo y la moto, pues a día de hoy, pues también es importante. Y a mí lo que me ha pasado estos 2 últimos años es que aparte de que tenemos que empezar una moto completamente de cero, o sea, porque es que cero, todo había que ponerlos en el sitio, pero luego aparte, pues a lo mejor no he sabido yo sacar todo el potencial a ese motor 4 en línea de esa Honda, o no hemos sabido hacer que la moto se adapte a mi estilo o lo que sea, ¿sabes? Pero lo que es la combinación, pues tampoco he podido, creo, exprimir al máximo esa situación. Sin embargo, con la Ducati es montarme y pum, enseguida muy rápido, ¿no? Es una moto que yo me adapto a ella y la moto se adapta a mí porque, o sea, no es que digas, no, es que la Ducati es la que gana. No, porque mi compañero está atrás, las otras Ducati les cuestan. Estos 2 últimos años Redding ha ido fuerte, pero creo que no ha sido tan competitivo como lo he podido ser yo mi primer año, como lo estoy siendo este principio de temporada. Entonces, es todo. Buena moto, buen equipo, pero luego aparte, pues también la unión con el piloto, ¿no? Entonces, es un poco el conjunto, como pasa igual en MotoGP. Oye, Álvaro, vamos a adentrarnos ahora también aquí en el podcast un poco en las peculiaridades de Superbike. ¿Qué le hace especial al campeonato de Superbike? Que es un campeonato en el que, por ejemplo, pilotos y aficionados estáis muy unidos, que hay un montón de carreras durante todo el fin de semana. Cuéntanos un poco qué es lo que le hace especial. Bueno, yo creo que es un campeonato sinceramente muy bonito. Aquí en España no está muy seguido, pero yo creo que es por la falta a lo mejor de pilotos españoles ahí luchando, que a ver si ahora, que creo que ayer en Holanda fue la primera vez en toda la historia que 2 pilotos españoles estaban en un podio de World Superbike. A ver si va creciendo la afición y se va metiendo más en este campeonato. Es un campeonato que tienes 3 carreras el fin de semana. Tienes una carrera el sábado, una carrera larga, por así decirlo, que se hace con la parrilla de la Superpole, que se hace horas antes de la carrera. Entonces se hace la Superpole, parrilla de la carrera 1. El domingo por la mañana tenemos una carrera de sprint, se llama Superpole Race, de la cual, aparte de los puntos, son a 10 vueltas, es decir, es más corta de las carreras normales. Y esa se hace a 10 vueltas y los 9 primeros forman la parrilla para la carrera 2 del domingo, que es otra carrera larga. Aparte de que los 9 primeros pues siguen sumando puntos para el campeonato, la mitad de puntos de una carrera larga. Y luego pues tienes la carrera 2 del domingo, que se hace las 9 primeras posiciones de la parrilla, son formadas dependiendo de la posición que tú has quedado en la Superpole Race. Entonces, es un campeonato que tiene 3 carreras en Superbike, tiene 2 carreras en Super Sport y 2 carreras en la Super Sport 300. Aparte de eso, el público que va a verlo a las gradas tiene acceso gratis al paddock, es decir, puede estar con nosotros
viendo a los pilotos de cerca, foto, autógrafo, firma. Hay mucho más relación piloto-aficionado, o sea, se puede hablar más, el ambiente es más familiar, más de relax. Hay un paddock show que es un súper mega escenario enorme donde están siempre retransmitiendo las carreras, ahí lo pueden ver si están en el paddock, ver las carreras en directo con un chico que empieza a retransmitir las carreras. Siempre los podios se celebran dentro del paddock junto al público. Yo las veces que he hecho podio me he bajado con la botella de champán, he empezado a mojar a todo el público, me he metido entre ellos, mojándolos, celebrando la victoria con ellos. El parque cerrado es en el paddock, la gente lo vive, forma parte del campeonato, ¿sabes? La gente se siente parte del campeonato, entonces es un campeonato precioso, ¿no? Luego, aparte de eso, vamos todos los pilotos por la tarde al paddock show, al super escenario. Firmamos con la gente, fotos con la gente, nos hacen entrevistas, hablamos, la gente nos puede preguntar, o sea, es muy abierto, es como si la gente pudiera meterse en el campeonato y vivirlo desde dentro, ¿no? Entonces, es un campeonato muy distinto. Sí, no tiene nada que ver. Entonces, recomiendo a la gente que vaya a verlo porque se van a quedar flipadas, o sea, no tienen nada que ver con MotoGP. O sea, hay veces que, por ejemplo, veías ayer las gradas de Assen a reventar y a veces echa un poquito en falta ese apoyo en el que vimos, por ejemplo, en Aragón o en otros circuitos en España que no tiene ese tirón aquí. Sí que se echa un poco en falta, Álvaro. Mira, te hago ya dos y así ya te dejo, que veo que tienes por ahí a las nenas. Está aquí a la pequeñita, sí. No te preocupes. Álvaro, una cosa. La moto, que siempre se habla mucho de estas son las motos que puedes luego comprar en un concesionario. Tú que tienes, creo que una Panigale además, yo me parece que cuando firmaste tu contrato a principio de año te regalaron una Panigale. ¿Esa moto, esa Panigale es tan parecida a tu moto de circuito, a tu moto de competición? No me la han regalado, me la han dejado para poder ir al circuito a rodar. Pequeña diferencia. Una pequeña diferencia. Sí, o sea, sí, es la misma moto. Sí que es verdad que en mi moto, por ejemplo, el depósito es más pequeñito, digamos, la ergonomía es un poco más pequeñita de mi moto, pero es hecha por mí, ¿no? Porque la moto de calle pues tiene que estar hecha para gente de talla media, más o menos. Yo soy chiquitito, me queda un pelín grande, sobre todo la posición en el depósito y eso. Entonces, la mía sí que tiene el depósito más chiquitito. Está claro que los motores, los nuestros, están un poco más apretados porque no tienen que aguantar tantos kilómetros como una moto de calle. El basculante también es un poquito distinto, pero también porque las gomas de competición te exigen un poquito más de rigidez y todo eso, ¿no? Pero lo que es el chasis, concepto de moto, electrónica, frenos, suspensión, todo es igual, es lo mismo. O sea, la moto que la gente se compra para ir al circuito, o sea, para ir por la calle que luego puede ir al circuito, esa es el 85%, 90% como la moto que yo uso para correr. Puedes hacer una tanda con una moto que es prácticamente la moto de competición de un piloto profesional. Exacto. De hecho, muchos pilotos tienen la moto para entrenar como yo, ¿no? Yo todavía no he tenido la oportunidad este año de poder ir a rodar en un circuito, pero se están quedando con la moto de calle a unos 4 segundos de la moto de Superbike. Tela. Con ruedas y todo de calle y todo. O sea, 4 segundos en un circuito, tú lo sabes, es muy poco tiempo, ¿eh? Es muy poco tiempo. Joder. Oye, bueno, y ya te hago la última porque ya así luego introducimos un poco la tertulia que vamos a tener a continuación, que es una tertulia sobre el Mundial de Superbike, que siempre se ha catalogado, se ha dicho a veces incluso despectivamente si es un poco la segunda división del motociclismo. ¿A ti qué te parece? ¿Tiene el campeonato de Superbike una entidad propia o vive un poco a espaldas del campeonato de MotoGP, que es un poco el glamour, esa primera división? Yo creo que es como si comparas en el fútbol la Liga y la Premier. O sea, no tiene nada que ver. No es primera y segunda, es otro campeonato. MotoGP son motos específicas para competición, prototipos que no los puedes comprar, ni los puedes adquirir, ni puedes hacer nada, simplemente son motos para correr. Superbike son motos de la calle preparadas para la competición y ya está. Y es otro campeonato. O sea, yo creo que antes, sí que es verdad que yo cuando estaba en MotoGP veía el Superbike como diciendo, bueno, esto da no sé qué. Pero una vez que estás aquí dentro, te das cuenta que no. Que es que no tiene absolutamente nada que ver. Son dos campeonatos completamente distintos y no es ni segunda, ni tercera, ni primera división, ni nada.
es que son dos cosas distintas. Entonces, sinceramente, yo que estoy ahora aquí, he vivido los dos campeonatos. La manera de trabajar aquí, la manera de vivir las carreras, la manera de todo, me gusta más este campeonato, ¿no? No sé, le veo con más oportunidades, te reconocen mucho más como piloto las cosas. En MotoGP es como que o primero, segundo, tercero y ya está, y te dan ahí tal. Aquí no, aquí, por ejemplo, llega Superpole, tienes premio a los 3 primeros de la Superpole en la clasificación. Carrera 1, tienes premios a los 3 primeros de la clasificación. Al primero independiente, premio al que hace la mejor vuelta en carrera, premio al que hace más pasadas en la carrera, premio al que hace más pasadas en un sector o pierde o gana más posiciones. Superpole, igual, tienes premio a los 3 primeros. Recarrera 2, otra vez, todos esos premios. O sea, a final de campeonato tienes premio por un montón de cosas. ¿Quién gana más posiciones en todas las carreras? El año pasado, de hecho, yo me gané un coche, un Hyundai, me le gané porque recuperé más posiciones de posición de parrilla a posición que llegas en carrera, ¿no? Entonces, tienes premios y reconocimientos por muchas más cosas. Entonces, sinceramente, lo veo un campeonato mucho más divertido y a lo mejor más motivante que MotoGP. MotoGP al final es como que luchas por un resultado en el podio porque si no, no tienes como reconocimiento, ¿no? Aquí tienes más, si no puedes, si por lo que sea, por tu moto, tu equipo, tú no puedes optar a posiciones de antes, tienes otras motivaciones por las que luchar, ¿no? Entonces, no sé, lo veo un campeonato mucho más motivante que MotoGP. Y un campeonato, la verdad es que es espectacular. Y tú sí que eres espectacular, Álvaro. De verdad, muchas gracias por atendernos, por estar aquí en este podcast, que la verdad es que nos hace mucha ilusión y sobre todo desearte mucha suerte para lo que queda de temporada y que consigas ese sueño y que tanto ayudaría al motociclismo español y al campeonato Superbike aquí en España. Ojalá, muchas gracias y a ver si la gente empieza a seguir un poquito más porque se van a dar cuenta que es un campeonato, que no digo que dejen de la MotoGP ni mucho menos y sigan solo esto, ¿no? Pero es un campeonato que creo que merece la pena seguir, no solo por el espectáculo que hay dentro de pista, que es mucho, sino también por todo lo que lo rodea y por todo lo que hay en el paddock y eso. Así que gracias a vosotros por la cobertura siempre que intentáis darnos y eso, esperemos que entre todos pues creamos una buena afición. Seguro que sí. Pues eso, seguimos en este podcast, seguimos hablando del Mundial de Superbike y ahora vamos a meternos un poco en esas interioridades y hablar un poco de los iconos propios que ha creado este Mundial de Superbike. Oye, qué charla más buena nos hemos echado con el bueno de Bautista, las cosas que nos ha contado, las cosas especiales que nos ha contado. Y yo creo que lo que nos falta, ya que nos ha desgranado un poco Bautista cómo es ese Mundial de Superbike en la actualidad, ese formato que tiene tan especial, que lo ha hecho tan único, yo te preguntaría, Juan Pedro, ¿cómo es o cómo nace el Mundial de Superbike y qué es eso que le da empaque o qué es eso que por lo que se hace tan diferente o que consigue tener esa entidad propia con respecto al Mundial de toda la vida, el de MotoGP? Bueno, yo creo que lo que tiene de diferente Superbike es que era la idea original con la que nace, es que al final tú, la moto que ves en la tienda y que puedes comprar es la que está compitiendo, ¿no? Esa es la idea original y en su momento era así, ¿no? Ahora, lógicamente, las motos que se venden y que compiten en Superbike, pues cada vez menos se ven en circuito, en carretera por razones obvias, ¿no? Porque son motos difíciles de manejar por carretera y ya son prácticamente motos de circuito, pero el espíritu es lo mismo. Tú podrías dedicarte a la competición con una de esas motos que puedes acceder a ellas sencillamente. Afortunadamente, bueno, yo creo que está muy bien regulado y muy bien controlado toda la reglamentación de Superbikes, porque en su momento Superbike se había convertido en un campeonato de prototipos también. O sea, las motos que estaban corriendo en los 90 en el Mundial de Superbike se parecían a las que tú podías comprar en una tienda como un huevo o una castaña, porque cambiaba todo, había basculantes diferentes, motores diferentes. El combate entre el promotor de Superbike, que durante muchos años fue Flamini Group, y Dorna por quién era el campeonato preponderante de motociclismo, fue muy continuo, aunque la realidad es que siempre
los grandes premios han estado por encima de Superbike, por mucho que se quiera vender de otra forma, desde Italia y desde Reino Unido, que eran los países con mayor arraigo de Superbikes, era lo que te querían vender, ¿no? Los británicos o los anglosajones, porque es donde tenían su gran calado de pilotos y de talento, y los italianos porque tenían una industria como es Ducati, que si es algo en el mundo de las motos es precisamente gracias a Superbike, que fue la gran tabla de salvación de Ducati en un momento determinante de la fábrica, y es lo que se quería vender, que era el gran competidor de los grandes premios, pero realmente nunca podemos decir que estuvieran en igualdad de condiciones, ¿no? Pero bueno, Superbike lo que tiene es que es una competición muy atractiva, afortunadamente muy igualada, porque ha habido momentos en los que ha tenido unas grandísimas diferencias. Ahora yo lo que veo es que los privados no pueden acceder a las posiciones de arriba como sucedía en el pasado, que era una de las grandes cosas que tenía Superbike, es que un equipo privado con medios no demasiado grandes podía permitirse algún buen resultado. Ahora yo creo que es un poco más complicado por esa igualdad, y cuando hay tanta igualdad, los que son más fuertes destacan más. Eso sí es verdad también. Entonces, pues bueno, creo que desgraciadamente aquí no ha arraigado el campeonato, pues porque tenemos una tradición volcada en motos de Gran Premio y no en motos de producción, y nuestros mejores pilotos siempre se han volcado en los grandes premios, y al final han sido los que han llegado a Superbike, han llegado por rebotados de los grandes premios, o que no han encontrado su sitio y han empezado a buscar alternativas por otros lados y han encontrado Superbike, ¿no? Y sinceramente, con el nivel del campeonato que tiene, lo divertido que es, lo espectacular que es, sigo sin explicarme por qué la gente no va. Yo recuerdo la época de la revista cuando hacíamos carreras, yo iba a algunas carreras a lo largo de la temporada, y recibíamos muchas críticas de lectores que decían que es que no hacemos caso a Superbike, que es que ponéis muy poca información. Y aparte de las carreras que hacía yo directamente o algún otro compañero, teníamos a un colaborador británico que era Kelech, que era un periodista y fotógrafo inglés que estaba presente en todas las carreras y nos mandaba información de todas las carreras y fotos, y hacíamos reportajes. Y cuando llegaba la carrera de España, en Albacete, afortunadamente por el formato del circuito y porque era una ciudad para la que Superbike representaba muchísimo, pues había una entrada nutrida y tenía un aspecto muy, muy espectacular. Pero cuando Superbike llegó a Valencia, al circuito Ricardo Tormo, es que era tristísimo ver 5.000 personas en las gradas. Y todavía había gente que decía que no le dabas la atención que se merecía. Entonces, siempre me ha sorprendido ese contrasentido. Pero bueno, ojalá que Superbike tenga mucha más atención por parte de los aficionados. Eso sería muy bueno. Eso sería lo ideal. Vamos a hablar luego de esas cosas en la tertulia, del seguimiento que tiene el campeonato en nuestro país, de todas esas cosas que lo convierten en especial. Pero antes, Santi y Marcos, quería preguntaros, Superbike ha creado sus propios también ídolos, iconos. Las motos aquí tienen un gran protagonismo. Para vosotros, ¿qué pilotos destacaríais dentro del campeonato? Y también, ¿qué motos son las motos así más importantes, más icónicas que ha creado el Mundial de Superbike? Difícil, ¿eh? En más de 30 años de existencia del campeonato es complicado. Yo me voy hacia la época de, por supuesto, sí, Ducatis. Tengo un corazoncito bastante ducatista, no lo niego, y la gente ya conoce que tengo, pero también en la época Honda. Entonces, para mí las dos grandes motos del campeonato son las Ducatis en sus distintas configuraciones, sus distintos modelos, los que ha habido a lo largo de la historia, pero sí me quedo, pues, por ejemplo, en cuanto a motos, me quedo con las Ducati, sobre todo con la época de las 900, o sea, las 900, digo, la 916, la 996, la 998, esa época de la 999 hasta la 1098. Las Panigale inicialmente no me llamaron mucho la atención, además es verdad que fue una transición muy complicada para Ducati. Difícil, sí.
muy difícil. El último campeonato del mundo que ganaron sin panicales fue con Carlos Checa en el 2011 y ahí, a partir de ahí, pues todavía Ducati no está teniendo esos títulos que tuvo en el pasado. Y luego de la parte de Honda, sin duda alguna, para mí las icónicas RC30 y RC45. Es complejo quedarse porque las Kawas también eran preciosas, o sea, las ZX 7,5 eran preciosas y las Yamahas en la época que tenía la IZF 7,5 yo soñaba con ellas, especialmente con ese color rosa y blanco que tuvieron una época que era preciosa. Pero si tengo que hacer una escala, me quedo con esas y también es verdad que quizás me estoy yendo a épocas pretéritas, a épocas de mi juventud en las que, o de más juventud que ahora, en las que las Superbike sí que me llamaban mucho la atención, tanto por la presencia de la moto en sí, siempre me han destacado que son motos con mucho músculo, con mucha fuerza visual, ¿no? En los prototipos de MotoGP, las 500 por supuesto también, pero ese tamaño de moto, conducirlas, llevarlas con ese régimen y esa manera, siempre me ha llamado la atención. Luego ya hay motos curiosas, como pueden ser la Petronas FP1, que en su día puso Cal Fogarty, que ahora enlazo para no solo destacarle por ese proyecto que puso en marcha, sino por ser el piloto entre pilotos para mí de la historia del Mundial de Superbike, sobre todo por su manera, su rareza, su estilo. Es... A veces, sobre todo si le ves desde fuera, es como lo atípico. Suele ocurrir con muchos británicos y este Mundial de Superbike, sobre todo es anglosajón, es desgarbado, es dejado, es todo lo contrario a lo actual, nada atleta. Yo creo que es de los que seguro que tenía al final celebración con su pinta de cerveza y estas cosas. Toda la antítesis del momento actual, para mí sí es el piloto más potente del campeonato. Y luego, pues hombre, en la época actual lo de Jonathan Rea es espectacular, es sensacional, aunque también reconozco que me transmite menos que aquellos pilotos del pasado. Aquellos Fred Merkel o incluso en la época de Kocinski, la época también un poco más próxima de Biaggi, pero por encima de todo me quedo con las Ducatis y con Fogarty. Dos grandes iconos, además, que estaban unidos, ¿eh? Esa Ducati 916 y Cal Fogarty, la verdad es que se hacen inseparables. Marcos, ¿tú con quién te quedas? Pues mira, yo también retomando un poco el tema de las motos, coincido totalmente con Santi, pero bueno, nos llevamos algunos años, pero la verdad es que a mí esas motos de los años 90, la estética que tenían, esas motos con curvas, no son motos tan afiladas, tan angulosas como son las actuales, para mí eran más sugerentes. Y además me quedo precisamente con la que ha mencionado Santi, la Honda, la RC30, que fue la primera campeona del mundo de Superbike en el 88 con Fred Merkel, y sobre todo porque esto fue una revolución entre las marcas japonesas, que iniciada por Honda, que empezó a ofrecer motos de carreras en los concesionarios. O sea, esto derivaba de la VFR 750, esta era la versión de carreras que ya incluía la carrocería monocasco, no, solo de una sola plaza, perdón, motor con bielas de titanio, motor en V de 750 centímetros cúbicos en V a 90 grados, motor potenciado hasta los 112 caballos, o sea, era una revolución en aquella época. Sí. Y luego, en cuanto a los pilotos, la verdad es que también coincido con Santi en eso, Fogarty, esa época. Yo, por ejemplo, me llama mucho la atención dos pilotos australianos, tanto Troy Corser como Troy Bayliss, los Troys. Que me llama la atención su capacidad para ganar durante tanto tiempo. Troy Corser ganó en el 96 y luego volvió a ganar casi 10 años después, y Bayliss también ahí durante la primera década del nuevo siglo, del siglo XXI, pues le ganaban, volvía a ganar, era capaz de rehacerse. Esta capacidad de reinventarse me parece muy llamativa. Y aparte, Bayliss se retiró en la cumbre, que no hay muchos pilotos que puedan decirlo. Nacho, ¿tú qué? Y una cosa, Chechu, ahora tiene sucesor. Ahora tiene sucesor porque su hijo Oli Bayliss está corriendo ahora en esto, aunque no con la misma clase ni la misma excelencia, pero la saga Bayliss continúa en esta categoría. Y también una cosita sobre las marcas, que eso es un aliciente especial que tiene el Campeonato del Mundo de Superbike, que es un campeonato de motos de serie
Y eso nos ha permitido ver marcas que jamás te podrías imaginar, a lo mejor como Buell. Buell ha competido en el Mundial de Superbike y no hace tantos años ha estado con aquella EBR 1190 RX, pero es que otras como, por ejemplo, Bimota, que MV, sí que la tenemos. La tenemos en el podio y en el pedestal de gran moto deportiva con la BB3 o la IB4, pues han estado, o Benelli también con la Tornado. Digo que en eso también es una riqueza técnica de marcas que han tenido, aparte de las grandes japonesas y de BMW y de Aprilia y de Suzuki, pues MV Agusta, o sea, marcas deportivas del mercado, casi todas han estado compitiendo o han competido en este certamen de las motos de serie. Y no hay que olvidar también que no solo son las marcas, corren con neumáticos también, que son neumáticos de serie, con componentes. Al final, un poco esa es la razón de ser del campeonato, ¿no? Lo mismo que tienes en el circuito, lo mismo que tienes en la competición, en teoría lo puedes conseguir también si vas tú a comprar, si haces un denso por su dinero y si te interesa a ti también meterte a hacer tandas con ese tipo de componentes. Te preguntaba, Nacho, tú que ya te digo que tienes muy controlado el tema de los números de los pilotos. Yo sé que tú te sientes debilidad por Jonathan Rea, que es el gran, quizá por números por lo menos, el gran campeón del Mundial de Superbike. Pero aparte del norirlandés, ¿qué pilotos dirías tú que son las grandes leyendas de este campeonato? Bueno, como ya han comentado Santi y Marcos, yo creo que hay por números y por dominio en las diferentes eras del Mundial de Superbike, hay 3 nombres que destacan sobre el resto y son Fogarty, Bayliss y ahora Rey. Creo que esos 3 pilotos son los que han conseguido marcar una época. Es verdad, por ejemplo, apuntaba también Corser, que su gran virtud fue mantenerse muchísimos años, sobre todo estar siempre en el podio. Pero de dominar el campeonato son esos 3. Y luego yo soy bastante de perdedores, por decirlo así. Me gusta mucho rescatar a aquellos grandes pilotos que igual no están en el palmarés como campeones, pero creo que se lo podrían haber merecido. Y voy a aprovechar para destacar a 2 de la época más reciente, o al menos de este siglo. Uno es Nitro Noriaga, que no consiguió ser campeón del mundo, pero creo que es uno de los... es el mejor japonés de la historia del Mundial de Superbike, se quedó muy cerca de ser campeón. Y en la época más reciente, creo que el que seguramente tenía que haber logrado un título es Eugene Laverty. Sobre todo en el título que ganó Ginto Lee, creo que Laverty tiene mala suerte, o el que ganó Sykes el año anterior. Y son 2 pilotos que no me gustaría que se olvidasen, porque cuando dentro de unas décadas la gente mire el palmarés y no los encuentre, tendría que profundizar más para saber quiénes son. Y son 2 pilotazos del Mundial de Superbike que no tienen el título, pero como puede pasar con Pedrosa en MotoGP, que son pilotos que han dado muchísimo espectáculo. Por ejemplo, Laverty ha ganado con un montón de marcas distintas. Aga se peleaba con lo que comentábamos, con los anglosajones. Y bueno, quería destacar esos 2. Y yo, siguiendo la línea de los perdedores, también añadiría a Fabrizio Pirovano, que en los arranques de Superbike con la Yamaha, joder, un tío con un pilotaje muy espectacular. Pirovano, que venía del motocross, por cierto, llegó a correr el Mundial de Motocross de 500, pues Pirovano era un piloto pequeñito y tal, y con aquellas Yamaha ZF7,5 era un espectáculo. Ese también tienes que sumarlo a la lista de los perdedores. Oye, los apuntamos. Dime, Santi. No, ya queda pie, nos ha dado pie a los motoverderos a hablar del motocross, ya que ha dicho Fabricio Pirovano, es que nos lo ha puesto en bandeja, ¿verdad, Marcos Abelenda? La importancia que tiene el motocross en la formación y el vicio que tienen con el motocross. Pilotos como Johnny Ray, que empezó también en el motocross y que tanto motocross practican para entrenar. Marcos, tú que eres el experto de motocross de Motoverde. Sí, ¿tú cuántas KX 4,5 crees que gasta al año Rea? Unas cuantas, ¿eh? El pistón ese lo cambia varias veces. Pero sí, desde los orígenes, por ejemplo, Scott Russell, el campeón en 1993, también con Kawasaki, también empezó corriendo lama de motocross en sus edades jóvenes y, bueno, siempre es una escuela de pilotaje y de entrenamiento físico también, pues, muy importante el off-road. El off-road y todos, porque Lecuona también tiene su Honda 4,5 para entrenar, Xavi Vierge, digo, de los que están ahora mismo, pero es que hay enfermos del motocross como Valentino Rossi, que no se bajaba una moto de cross, y ese feeling especial que te da la moto de campo en la técnica actual,
fundamental para estar ahí arriba y sobre todo en esta modalidad de Superbike, donde digamos que la configuración de moto también se ve cómo se conduce, cómo se lleva, y con esos neumáticos de serie Pirelli que llevan desde 2004, ya son años de monogoma. Eso es, otra, como dices, otra de las señas de identidad. Hemos hablado aquí de muchos nombres que quizá no son tan conocidos para el público en general porque no tienen ese, o no han conseguido triunfar en ese campeonato en el que en España tiene más seguimiento, como es MotoGP. Y eso también me da pie a hablar, o vamos a hablar ahora en la tertulia, de una cosa que se ha comentado, a veces se ha dicho en España, quizá de un modo despectivo, que es si ese campeonato del mundo de Superbike es un poco la segunda división del motociclismo en el mundo. Así que nada, damos un paroncito y ahora seguimos, y ahora sí que nos metemos en tertulia para charlar sobre esto. Estás escuchando Hospitality Motociclismo. Motos, experiencias y muy buen rollo. Bueno, pues eso, esa es la pregunta que dejaba en el tintero. Va a dar mucho de sí, pero lo primero, sí que os pregunto eso directamente. ¿Consideráis que Superbike es la segunda división del motociclismo? Para nada. Yo desde luego no lo tengo para nada, tanto por formato de competición, por el tipo de motos, como porque no hay unas carreras en las que tengas, en Superbike como en Supersport, ya no digo en Supersport 300 ahora mismo, que tengas esa pelea, esa disputa, esa igualdad también, porque hay una cosa destacada del Campeonato del Mundo de Superbike por parte del promotor y por parte del organizador, ahora en las últimas épocas por parte de los de Dorna, pero anteriormente con Flamini, con los que han llevado el Campeonato del Mundo, de intentar que todas las marcas que están presentes puedan tener oportunidad de ganar. Y eso, sobre todo actualmente, se ha hecho con ese control de prestaciones a base de limitar el régimen de giro o a base del peso, con lo que siempre tiene un aliciente de poder estar en unas carreras con... Bueno, puede haber un piloto que haya estado un poco más arriba durante las distintas épocas, una moto que tenga unas mejores prestaciones, pero es un campeonato en el que reina en general la palabra igualdad, la palabra emoción, la palabra pelea, disputa, que muchos años han quedado resueltos en el último instante, que ha dado campeones que, bueno, pues como Ben Spies, por ejemplo, que desconoces o que no sabes que sean ese potencial. Luego ha pasado a MotoGP, a lo mejor ha tenido más problemas, pero a mí sí me encanta porque es un campeonato también de especialistas, de pilotos y sobre todo de motos. Es un campeonato de pilotos y de correr. Sí, Santi, pero precisamente con ese argumento que has dicho, por ejemplo, el de Ben Spies, y retomando un poco una cosa que nos contaba Bautista, que yo a Bautista también lo habéis escuchado, le pregunto por esto, y él diferenciaba un poco, hacía esa analogía con el fútbol, decía, a ver, si comparamos MotoGP con Superbike, es como comparar la primera división española con la Premier, son campeonatos diferentes. Sí, pero aquí hay una cosa, y es que, como has dicho tú, Santi, están conectados. Hay fuga de un lado hacia el otro, y os lo pregunto y os lo digo. No hemos visto a grandes campeones de Superbike triunfar en MotoGP. El caso contrario, el salto contrario, lo hemos visto incluso de pilotos que no eran primeros espadas, por así decirlo, en el Mundial de MotoGP. ¿Cómo podemos explicar o cómo podemos argumentar eso de que son dos campeonatos que están a la misma altura? Tú dices a la misma altura, hay diferencias tecnológicas, lógicamente, si es otra forma de conducir. O sea, yo te compro, Santi, el argumento que has dicho, campeonato más de especialistas. Sí, pero ya te digo, pilotos que han venido del Mundial de MotoGP sin tener un recorrido en el Mundial de Superbike y han estado arriba inmediatamente. Pero también ha ocurrido lo contrario. En cualquier término... menos casos. En la diferencia tecnológica que hay en cada una de las dos competiciones es evidente y está claro y es diferente. O sea, la máxima categoría sí que es MotoGP, es la máxima expresión de desarrollar una tipología de motos, una tipología de conducción, y en este otro estamos hablando del campeonato de moto de series. Lo que yo voy no es tanto a decir si es segunda división, es que a lo mejor es que son claro, dos divisiones
Eso lo divisiones diferentes. simplifico mucho, Santi, y tú me entiendes, ¿eh? Yo simplifico mucho ese concepto de segunda división, pero que se ha considerado en alguna ocasión. Y ahí también hilo con que en España no llegue a cuajar por eso, justamente, porque no se le considera competición de élite o no llega a tener esa importancia para que el público vaya, cosa que sí ocurre en Inglaterra, cosa que sí ocurre en otras carreras. Este fin de semana en Assen, en el Campeonato del Mundo de Superbike, el pasado fin de semana, ha habido 50.000 aficionados porque... Aparte que tengan esa cultura, porque hay campeonatos muy potentes, incluso el nuestro, si es que nuestro campeonato de España de Superbike es también muy potente. Incluso tenemos aquí equipos, tenemos pilotos. La última carrera del campeonato de España de Superbike lo ha ganado Tito Rabat. Me dirás, pues Tito en el Mundial de MotoGP estaba atrás y aquí ganan Superbike. Vale, pero quizás por esa consideración es también por lo que en España no acaba de cuajar. Y mira que ha habido años de circuitos de esto. Mira que hemos tenido pilotos, circuitos porque... Que se ha intentado promocionar el campeonato en nuestro país. Solo los tú lo sabes bien. No solo en la última época han vuelto a Montmeló, pero también se ha corrido en Valencia, se ha corrido en Albacete, se ha corrido en el Jarama, se ha corrido en Jerez, se ha corrido en Navarra, se ha corrido en Motorland. O sea, no será por oportunidades de circuitos, no será por oportunidades de pilotos. Desde la primera victoria que consiguió Rubén Schaus en 2001, no será por ese campeonato de 2011 de Carlos Checa. Simplemente yo creo que tenemos esa consideración, no sé cómo decirlo, si digo pueblerina, algunos se me tirará encima. No, pero mira, Santi, has dicho una cosa que a veces se habla, la cultura de moto. O sea, una cosa es, nosotros tenemos cultura de grandes premios, pero no sé si existe una cultura de moto, como dices tú, Santi, que existe en países como Gran Bretaña, como existe en Holanda. Pero porque yo cuando voy a los circuitos, ¿qué disfruto? Disfruto de ver, por ejemplo, motos como las que están ahora corriendo o como las que estaban antes, unos sonidos, unas carreras con adelantamientos. Pero es que disfruto todo, desde un mundial a lo mejor a un campeonato territorial, porque todas tienen esa salsa, ¿no? Pero en el caso de Superbike es que encima tienes una conducción, unos pilotos y una capacidad también de enganchar con la gente que a veces puedes echar de menos que haya ídolos, pero es que los hay. O sea, si tú ves a un Corsair, a un Bayliss, a un Fogarty, son gente que conecta y que tiene también su arrastro. ¿Por qué no lo hay aquí? Yo entiendo que es por desconocimiento en muchos casos y por asociarlo a algo que no es real. Bueno, Juan Pedro, ¿tú piensas que se perdió esa oportunidad, por ejemplo, con el título de Checa? Sí, pero Checa ya cuando gana en Superbike gana después de ya haber salido de los grandes premios y gana en el ocaso de su carrera. Quizás el problema aquí es eso, que no hemos tenido un talento emergente que haya saltado de grandes premios a Superbike, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Gregorio Lavilla, que fue un piloto que buscó su sitio en el Mundial de 250. Gregorio venía de haber corrido en el Criterion, de haber sido campeón de España de Super Sport, ganó también Trofeo Nacional 7,5 ese año con Folk. Y su siguiente paso, ¿cuál es el paso lógico? ¿Irte a Superbike, que es por donde vas en camino de tu carrera, o irte a los grandes premios? Bueno, Gregorio se fue a correr a 250 con una 2,5 en el equipo de Dantin, una carrera cliente potenciada, y no funcionó. Claro, una moto que no le daba muchas oportunidades. ¿Qué hizo? Se fue primero a Alemania a correr el campeonato alemán, hizo carreras de Superbikes, se hizo un sitio y consiguió entrar en un equipo de fábrica. Pero si en ese momento Gregorio hubiera ganado un título de Superbikes, a lo mejor había ayudado a empujar para llevar hacia arriba el campeonato, pero no tuvo esa fortuna. Sin embargo, cuando sí se veía que era un piloto capacitado para estar en 500 en aquella época, cuando Checa se lesiona en Donington y es baja durante unas carreras por aquella lesión grave que tuvo, uno de los sustitutos fue precisamente Gregorio en una carrera en Sachsenring, creo que fue, y no lo hizo mal, hizo un 10º, que para un tío que no se había subido nunca en una 500, hacer un 10º en Sachsenring, que no es precisamente el mejor sitio para subirte en una 500, pues está muy bien, da un reflejo del nivel en el que está. Aquí, pues, sobre todo hay que pensar que Superbikes es un fenómeno que crece en los años 90, ¿no? Se crea en el 88 y donde se desarrolla en los 90. Y los 90 en España solo teníamos ojos para los 500.
Pero es que no había ojos para nadie más, ni 125, ni 250, ni nada de nada. Y el Campeonato de España estaba en una situación no ya crítica, estaba muerto prácticamente. O sea, es que en el 97 solo había 125 y Super Sport en el Campeonato de España y copas de promoción. Entonces, es que ya no teníamos ni categoría de Superbike. Entonces, lógicamente, es imposible que si no se siembra, se produzca algo. Entonces, era imposible que creyera la gente en este país en Superbike porque no teníamos a nadie, ¿sabes? En Gregorio era, pues eso, un grito en el desierto, solo ahí el hombre buscándose la vida y haciéndolo muy bien, por cierto. Y luego, como él, Rubén Saus. Rubén Saus es otro piloto que arranca en los grandes premios, que sustituye a Checa cuando Checa coge la moto de Puig, el que coge la moto de Checa es Rubén Saus. Y hace las Thunder Bikes al mismo tiempo, que es ese invento que hizo Dorna en los años, a mitad de los 90 para probar los 600 de 4 tiempos en los grandes premios. Pero Rubén no enganchó en los grandes premios y se terminó buscando la vida en Superbikes y fue subcampeón del mundo de Superbikes y se hartó de ganar carreras de Superbikes, pero no consiguió arraigar. Y cuando llega a MotoGP, llega ya en un periodo distinto, con un equipo que, bueno, que tampoco es que fuera gran cosa, consigue hacer un podio, termina en Yamaha en textura de mala manera, un año muy difícil, de malas relaciones, malas situaciones. Entonces es un tío con talento que tampoco consigue hacer bien ese salto de Superbikes a grandes premios. Es que ha sido muy complicado y sobre todo porque, lo que digo, en los 90 es que no había ojos más que para 500. Claro, Teníamos ahí a Alex a punto de ganar el Mundial de 500 y no se veía más allá, pero para nada, absolutamente para nada. Y se dan casos como el proyecto de Juanito López Mella con Parajuá, con el Boqui y demás, todo esto, que tienen un proyecto que inicialmente parecía muy chulo, que les iban a dar esas ondas RC30, que llega el material y cuando llega el material es de derribo. El proyecto se queda ahí parado y no solo se queda parado, sino que dejan el Mundial de Superbike y se van hacia el Mundial de 500, como dices tú, que había ojos solo para 500, con una Rock, que Rock le ofrece el Mundial, le ofrece moto, aunque ellos querían una Yamaha, pero Yamaha no les podía dar chasis y moto, y cambia. Y también, pues, un piloto como el malogrado Juanito López Mella, que tuvo su tirón en Superbike, acaba también pasando a otro certamen como es 500. E incluso Fonsi Nieto, que Fonsi Nieto también pasa del Mundial de Velocidad al Mundial de Superbike, que tiene cierto tirón mediático, no solo en el caso de Fonsi por sus cualidades como piloto, sino también por su presencia en la prensa rosa y demás, que consigue pole, que está en el equipo Suzuki, que luego está también con diferentes equipos. Tampoco su presencia, aún no ganando, consigue darle más al campeonato del mundo. Y quizás, Juan Pedro, como bien has comentado, como bien apuntas, es porque no tiene las miras la gente en ello o no les transmite esa sensación de ser campeonato del mundo. Quizás, no lo sé, porque desde luego por pilotos, Lavilla, Mella, Saus, Fonsi, los actuales Bautista o Lecuona o Vierge o Checa o Tony Elías, que viene a ser campeón del mundo de Moto2 y también está en Superbike, aunque no tuviese la mejor moto, por comentar algunos de los que han estado en esta aventura del Mundial de Superbike, que no sería por pilotos, sino sería por intentarlo, nunca han conseguido eso que añoramos, que es que la gente perciba la riqueza de Superbike y vaya a ver las carreras. Pilotos, además, muy conocidos, muy reconocidos, mediáticos, pero es eso, se dice siempre que en España hay mucha afición por el motociclismo, pero no hay tanto, Nacho, Marcos, para que se reparta esa afición en eso, en dos mundos como MotoGP, como Superbike. Yo creo que sí que hay afición por el motociclismo, pero también hay mucha afición por ganar. Entonces, como comentaba antes Juan Pedro, al final la gente quiere ver una historia bonita y una historia de ganadores y en esa época de los 90, como no teníamos esta referencia de un piloto español que triunfara, pues las miles se las llevó y la atención se la llevó MotoGP, que si quizás deportivamente no se pueda considerar la segunda división, porque como habéis dicho, es una disciplina un poco diferente, pues está claro que mediáticamente y por relevancia sí que
lleva menos atención que MotoGP. Es un poco como a lo mejor el caso de la Fórmula 1. En la Fórmula 1 casi nadie seguía en España la Fórmula 1 hasta que no tuvimos un Fernando Alonso que empezó a ganar títulos. Nacho. Sí, yo primero tengo que decir que estoy notando, sobre todo y también a través del número de visitas a la web y esas cosas, que Bautista ha pegado un tirón fuerte en España en Superbike, sobre todo cuando irrumpió hace 3 años con Ducati. De repente Superbike, los artículos de un año a otro pasaron a leerse exponencialmente y creo que mucha gente se empezó a enganchar a Superbike por Bautista. Es verdad que luego el irse a Honda y dejar de ganar, como comentaba Marcos ahora mismo, al dejar de ganar hubo gente que se borró un poco, no quería ver al español luchando por ser quinto, sexto, séptimo con la Honda. Querían verlo en el podio, luchando por ganar, luchando por destronar a Rey. En esa narrativa que estamos contando del piloto que llega de MotoGP a destronar al Rey de Superbike, creo que ha enganchado bastante. Luego, respecto a por qué no se llenan los circuitos, yo también creo que España tiene un bendito problema, que es que tenemos 4 grandes premios. El dinero de la gente no es ilimitado. Y hay mucha gente que si tiene para ir a 2 carreras al año va a optar por ir a 2 grandes premios en vez de ir a una de MotoGP y una ronda de Superbike. Entonces creo que ahí, por ejemplo, hay otros países que igual solo tienen un gran premio y una ronda de Superbike es más fácil, o que incluso no tienen gran premio, lo que hablábamos antes con Albacete. ¿Por qué iba la gente a Albacete? Porque la gente de la meseta, por decirlo así, no tenía otro evento cerca de gran calado a nivel mundial de motociclismo de velocidad. Y luego también lo que veníamos comentando, la base de lo que es de la afición, el nacional español, la verdad es que tiene un seguimiento bastante pobre para el nivel de pilotos que hay. O sea, tenemos la mejor cantera. Si tú ahora te coges el Mundial, la mayoría han pasado por lo que es ahora el CEP, por Moto 4, por Premoto 3, por esas categorías. Pero, sin embargo, los circuitos están vacíos. Tú vas a Gran Bretaña, ves el British Superbikes y los circuitos están a reventar. O sea, es una cosa exagerada. Pero hay más gente igual en Oulton Park para ver el nacional de británico de Superbike que lo que ha habido este fin de MotoGP en Portimao. Así que en España hay cultura del motociclismo, sí, hasta cierto punto. Hay cultura de MotoGP, hay cultura de 500. Y poco a poco yo creo que con la llegada de Bautista, ahora con Lecuona, que era también lo que veníamos hablando antes, de una figura joven que no llegue ya después de haber hecho una carrera de 15 o 20 años en MotoGP, creo que puede atraer a más gente. Y también la posibilidad de verlo, por ejemplo, ahora con DAZN, que te ofrece los 2 campeonatos, creo que ayuda al hecho de no tener que estar buscando dónde te lo ponen, sino que igual entras ahí y cuando acaba MotoGP te dices, ¿y ahora qué veo? Pues me veo Superbike. Yo sí que estoy notando que va creciendo mucho, pero estamos a años luz de los británicos, por ejemplo, en seguimiento. Sí, yo quería añadir, es que también hay que entender por qué tiene más arraigo en otros sitios que aquí. Sin insistir en el tema de la cultura motociclista, que en este país no tenemos cultura motociclista, por mucho que se diga que es la mejor afición del mundo. Hay mucha afición y tal, pero no hay cultura de la moto, que es algo que sí tienen en Reino Unido y en Italia, pero porque es algo histórico desde los orígenes del motociclismo, porque la industria estaba en Italia, estaba en Reino Unido, estaba en Alemania, estaba en Francia, pero no había industria en España. Entonces, eso explica muchas cosas. Y luego, aparte de todo, la inversión que se hace en el British Superbike es enorme. Las marcas invierten un dineral enorme. Y eso explica también por qué hay tan poco británico y tan poco equipo británico fuera del ambiente de Superbikes y del ambiente anglosajón. Antes, en los grandes premios en el pasado, estaban llenos de escuderías británicas y de pilotos británicos. Pero hubo un momento de transición en el que se van alejando y de los grandes premios, se van metiendo en su propio certamen, en su propio mundo y se quedan ahí. Y ahí, creo, si no me equivoco, solo hay una escudería en MotoGP británica, que es el nuevo equipo de Michael Laverty, creo, que es el único. Y hacía años que no teníamos uno, ¿eh? Entonces, eso explica por qué Superbike tiene tanto arraigo fuera también, porque son sus pilotos, porque no tienen la saturación de carreras también que tenemos en España, porque joder, es que hemos llegado a tener 4 carreras de MotoGP, 3 de Superbikes, las carreras de lo que es ahora el Junior GP y un campeonato de España muy potente. O sea, yo entiendo que hay momentos en los que, lógicamente, la gente tiene que elegir qué me voy a ver, lo que decía Nacho, ¿no? ¿Qué veo? ¿2 carreras de MotoGP este año
o me voy a un Superbike o un MotoGP, la gente entiendo que también se ve saturada, pero antes de que existiera esa saturación ya había un evidente desinterés. Eso Además, es. todo influye, pero venimos arrastrando un problema que yo creo que nunca lo vamos a seguir, nunca se va a tratar a Superbikes al mismo nivel que MotoGP, pero es que nunca han estado al mismo nivel. Yo también quiero destacarlo, no es una segunda división, es un campeonato diferente. Es diferente. Y yo quería apuntar una cosa por poner ya, por cambiar un momento un poco de tema, poner ya el punto final de este tema y centrarlo en la afición. Yo entiendo lo que decís, pero ahora dices, hay 4 grandes premios en España, 5 si contamos con Portimao en la península. Yo estoy seguro que si hubiese 10 carreras en España de MotoGP, se llenarían los 10 grandes premios, los 10 eventos, porque hay afición a raudales por MotoGP. No pasa en Superbike. Yo creo que es un hecho. No quiero, ya te digo, poner el foco tanto en la afición como, bueno, igual todos un poco tenemos esta responsabilidad también a nivel mediático. Yo creo a lo mejor Juan Pedro en esto tiene más recorrido, incluso Santi se puede acordar más, pero creo recordar, me suena de entonces que 2011, el año en el que Carlos Checa es campeón, a mí me suena que son las primeras, por ejemplo, motociclismo, las primeras portadas que se hacen de World SBK, del Mundial de Superbike en la revista Motociclismo, son en 2011, el año en el que Checa es campeón. Y creo que no se ha vuelto a hacer una portada de motociclismo de la revista de Mundial de Superbike hasta el año 2019, cuando Bautista enlaza esa racha prodigiosa de 11 carreras ganando al principio. Es decir, al final los medios también le hemos dado la importancia que tenía, y yo creo que en ocasiones incluso más de la que tenía el campeonato en nuestro país. No ha acabado de cuajar el campeonato, o no está cuajando, o está cuajando más lentamente. Bueno, creo que es un hecho, pero bueno, ya te digo, no quiero poner tanto el foco en la afición como un poco en todo el global, lo que le enfoca al campeonato. Y como decía, digo, por cambiar de un poco este tema, dejar aparcado el tema del seguimiento del campeonato, también quería destacar un poco a colación como lo que estaba comentando ahora Juan Pedro, de que son campeonatos diferentes. Si consideráis, que yo creo que sí, que el campeonato tiene ya una entidad propia, tiene una identidad propia, tiene un reglamento muy marcado que yo creo que es un poco ese motivo de su existencia, de su identidad, y un reglamento que además con los años, y se ha visto por ejemplo ahora, Santi, en la categoría de Super Sport, que se ha abierto para permitir pues que entren también más fabricantes en liza, y yo creo que un poco lo hace pues eso, que sea un campeonato además mucho más entretenido y más espectacular. Es el principio de Superbike, eso que antes ya indiqué, la cantidad de marcas, la cantidad de fabricantes y la riqueza, variedad de soluciones que hay. Lo de Super Sport en realidad se ha recuperado también lo que había en tiempo pasado. Es un Super Sport Next Generation en cuanto a que se admiten, hasta ahora iba un poco como asociado a Super Sport 600, pero ya en la historia de Super Sport han estado presentes y logrando resultados Ducati, otras marcas como MV Agusta, otras marcas como Triumph, que tenían cilindradas por encima de sus 600. Ahora lo que han intentado es justamente esto, volver a tener variedad de marcas en un certamen con Super Sport 600 que se había convertido en monomarca prácticamente de Yamaha con su R6, que aunque también algo Kawa con su ZX, volver otra vez a que marcas como Ducati, a través de su bicilíndrico y con una cilindrada de 900, o Triumph con una speed triple, con base speed triple pero motor 800, que vuelvan otras, incluso podría volver a competir porque se admite la participación de Suzuki con la GSX-R 7,5, que no hay ninguna en el campeonato, y por parte de Dorna es implicar a más partes para que el campeonato se enriquezca, que siempre ha sido en la historia del campeonato, y especialmente desde que lo empezó a gestionar Dorna y tiene en cabeza justo a Gregorio Lavilla como el responsable del campeonato, que haya variedad, que haya igualdad, que pueda existir esa oportunidad para distintas marcas y que no siempre sea el mismo el que gane. Y la verdad es que en los últimos años se ha notado, porque desde el último título de Ducati, aquel que conseguía Carlos Checa en 2011, luego ganó Aprilia, luego ya ganó Kawa, luego volvió a ganar Aprilia, luego ya ha venido Kawa, tanto por cuestión de moto como de piloto. El año pasado Yamaha volvió a ganar y puso en la élite a una nación como Turquía,
que es emergente y que está creciendo en velocidad, que ya había tenido en Supersport a Kenan Sofuoglu como campeón, también esa es una oportunidad que tiene Superbike de riqueza de motos, de diferentes configuraciones, aunque sean 4 cilindros, aunque pues a lo largo de la historia ha habido mucha variedad, 3 cilindros, 4 cilindros, 2 cilindros, 1000 centímetros cúbicos, menos de 1000. Es que ha sido una historia también muy bonita en ese apartado de la tecnología, de los motores y de las configuraciones de las motos. ¿Os gusta el reglamento de Superbike, este reglamento o esta filosofía de Superbike que parece que siempre ha estado un poco, ha vivido arrinconado, ha vivido en su espacio y que ha tenido un poco que pelear un poco a codazos con el Mundial de MotoGP? Yo recuerdo cuando se cambió de los 2 tiempos a los 4 tiempos, el Superbike un poco reivindicó su terreno. Pasó también cuando empezó la categoría de Moto 2 con esas motos de 600 que eran motores de producción. También Superbike quiso un poco alzar la voz de, oye, aquí estoy yo. ¿Os gusta el reglamento? ¿Os convence esa filosofía que tiene de reglamento el Mundial de Superbike? Sí, yo creo que es la filosofía que corresponde con la personalidad de este campeonato, porque Superbike ha ido evolucionando desde sus orígenes. Al principio eran motores de 750 y los bicilíndricos podían tener más cilindrada, y ha ido evolucionando y creciendo, adaptando la realidad del mercado, de la producción, de los fabricantes a las motos que tienen que competir. Han tenido restrictores en la admisión, han tenido una serie de condicionantes para adaptar intentar equilibrar las fuerzas de las marcas, ¿no? Porque claro, es que es muy difícil competir con una moto que fabrican y que lanzas al mercado y que no sabes si va a ser competitiva o no. Luego está el caso de BMW, que se inventó la S1000RR, hizo el camino inverso, ¿no? Primero inventó la moto para competir y luego la llevó a la serie. Pero creo que esto, introducir la nueva clase de Super Sport, la Ducati 900 Panigale, las Triumph, demuestra que está muy vivo y que tiene mucha capacidad de reacción. Lo que ha hecho, pues lo que ha marcado el neumático único fue el primer campeonato que lo empleó en todo el espectro del mundo del motorsport. El tema de la Superpole. Siempre ha estado innovando y siempre ha sido distinto. Y eso creo que es una de las grandes virtudes de Superbike, que ha sabido diferenciarse. A mí lo que me gustaría, y no es una crítica, es que no fuera también, que Dorna no fuera el promotor de Superbike. No porque no lo haga bien, que creo que hace un buen trabajo, sino que me parece que hay, no sé, yo desconozco cualquier tipo de reglamentación sobre monopolios, pero creo que no es bueno que todo esté bajo el control de la misma entidad, ¿no? Yo creo que sería bueno que hubiera otro promotor que se interesara por Superbike, pero bueno, eso ya no está en la mano de Dorna, está en la mano de la FIN y en ver si Dorna sigue o no. En principio parece que sí, porque ha hecho una grandísima inversión en este campeonato, ha mejorado mucho en muchos aspectos, en retransmisión, en producción televisiva, en un montón de aspectos, y sobre todo sin hacer una copia de MotoGP en Superbike, que es lo que creo que más me gusta de este campeonato, porque vemos el simple hecho de cómo es el paddock, cómo son las ruedas de prensa, el podio, quería decir, cómo son las ruedas de prensa en Superbike, que todo es de cara al público. Eso es una señal de identidad muy interesante que se mantiene y que creo que ha sido inteligente, en este caso Dorna, en haber sabido mantener esa personalidad del campeonato y no traerse cosas de MotoGP a Superbike. Que incluso este año ha mejorado, porque este año el podio ya es en el propio paddock, no es en los podios de los circuitos, la rueda de prensa es en medio, el público ve las motos, ve a los pilotos directamente, también con esa accesibilidad que tienes, y disfrutas de algo que antes era inaccesible solo para la gente de la propia competición o para la prensa o demás que está a pie de podio. Aquí ves
a tu ídolo próximo y es que casi puedes charlar con él, que de hecho lo hacen, a veces tan próximo. También es cierto que lo permite un campeonato en el que no hay tanta afluencia de público, también. Y también es verdad que hay 3 oportunidades durante el fin de semana de verles, porque hay 2 carreras más el concepto de Super Pole Race, la carrera del sprint que se introdujo en 2019, que tienes todavía incluso más oportunidades de verles por el paddock a los pilotos o por lo menos a los que ganas. Si lo multiplicas por Super Sport, que también tienes 2 carreras, pues al final tienes 5 oportunidades durante el fin de semana en 2 días. Si estás en ese paddock, que en muchos circuitos además el acceso al paddock es abierto, o sea que no necesitas tampoco pase de paddock para acceder, lo hace. Pues creo que a nivel de público, la realidad es que probablemente no se hay, y lo que decías tú, Chechu, no hemos llegado a saber transmitir todo eso que puedes ver en un fin de semana en el Mundial de Super Sport y sobre todo eso en el que el público tiene mucha más proximidad, más acceso y vive más la competición todavía que en MotoGP, entendiendo que es el máximo y que lógicamente te puede gustar más lo de arriba. Pero también eso, que haya 7 carreras entre unas y otras en España. El año pasado Superbike, que es en Navarra, Montmeló, Jerez, Motorland, a veces son hasta 4, ¿sabes? Que es un calendario que en cierto modo pues puede perjudicarnos en vez de concentrarlo en un único evento y que todo el público vaya a ese sitio. Pero la riqueza que tiene es también esa. Y lo chulo es 3 carreras. A lo mejor, Juan Pedro, o sí también es lo malo, que la gente en España no sabe distinguir y dice, ostras, esto de 2 carreras, ¿cuál es la carrera buena? ¿Cuál es la mala? Es que no hay una carrera buena o una mala, es que son 3 en el mismo fin de semana. Es un 3x1. Por un meeting, 3 carreras. Sí, yo recuerdo ya de algún piloto de que tras irse de MotoGP a Superbike, creo que el propio Bautista dijo que acababa el fin de semana reventado y 3 carreras son ahora, pero el sistema de 2 carreras lleva existiendo desde que existe Superbike. De hecho, la primera carrera de la historia se hizo un invento rarísimo que se juntaron los tiempos de ambas carreras para la puntuación, pero eso duró una carrera. La siguiente dijeron, ya si hay 2 carreras, las 2 puntúan. Entonces, eso permite que en un calendario más corto, que suele ser de 12 o 13 pruebas, tener más carreras que en MotoGP, lo cual a la larga yo creo que hace el campeonato más justo. Es verdad que en los últimos años hemos visto, también con la pandemia, hemos visto cosas raras como tener 6 carreras en un mismo circuito, como pasó en Aragón hace un par de años, si no recuerdo, que al final dices, igual tiene demasiado peso un solo circuito con tantas carreras. Pero es lo que habéis comentado. Yo creo que si algo está haciendo bien Superbike es saber diferenciarse en muchos aspectos. Yo cuando estuve en el paddock de Superbike es que era una familia eso. O sea, es que allí veías que se conocía a todo el mundo. Veías a los chiquillos de Rey correteando por el paddock. Yo eso no me lo imagino en MotoGP. O sea, y como decía Juan Pedro, es verdad que igual que Dorna tenga los 2 campeonatos puede ser perjudicial en el sentido de que yo creo que era el temor de que dejasen de lado Superbike para potenciar MotoGP, pero de momento no está pasando. Están consiguiendo darle una entidad propia y luego tenemos fines de semana como este, donde hemos tenido un no parar de motos. Nos han coincidido en MotoGP y Superbike. Hemos tenido 10 carreras y yo he disfrutado de las 10 carreras y al final pienso en cuáles me han gustado más. Y creo que me han gustado más las que hemos visto en Assen, las 2 primeras, sobre todo de Superbike, entre Bautista y Rey, 2 duelos espectaculares. La de Super Sport 300 decidida por 2 milésimas el domingo. Yo sé que puede ser muy friki de las carreras de moto, pero es que yo al final disfruto más en una carrera de motos de un nacional, si hay emoción hasta la última vuelta, que una carrera de MotoGP en la que no pasa nada. Yo creo que además precisamente este formato está muy bien para la gente que va al circuito a ver la carrera. Yo creo que es un formato pensado para eso. A lo mejor desde el punto de vista televisivo quizá un poco menos, porque la carrera se desarrolla en 2 días, entonces tienes que esperar uno y otro, no, o sea, tienes que esperar a ver quién gana. Pero para quien va al circuito, como comentaba Santi, es que tienes 3 carreras, el sábado tienes carrera, el domingo tienes 2 carreras, sin olvidar también las otras 2 categorías. Entonces, también con lo que decía Nacho antes, de que si tienes 2 dinero para ir a 2 carreras, pues oye, a lo mejor te interesa más ir a Superbike, que quizá te llegue hasta para 3 y ves 2 días de carreras. No como MotoGP, que estás viendo entrenamientos 2 días y realmente lo que importa pasa en 2 horas. A lo mejor puede ser un aliciente para pensárselo y decir, bueno, pues si quiero ver carreras, quizá este es el formato adecuado. Sí, sin duda. Oye, ya para ir cerrando un poco ya
este debate. ¿Os atrevéis con una porra para el título de este año? Os voy a decir solo el título de la categoría reina, de Superbike. ¿Nos atrevemos, Juan Pedro? Sí, yo apuesto por Bautista, no es porque sea español ni nada, sino que Álvaro yo creo que tiene una madurez excelente. Creo que es un piloto que podría estar haciéndolo muy bien también en MotoGP. Creo que todos los problemas que tuvo en su momento cuando llegó con Ducati, empezó arrollando y luego las cosas se complicaron. Creo que él entiende muy bien cómo es la situación y que no se va a encontrar con esos problemas. Lo único que, claro, que está tan apretada la competición esta temporada que no puede permitirse el mínimo fallo. Sus rivales ya han tenido un fallo, o sea que yo creo que Álvaro está en condiciones de ganar y Ducati lo necesita. Santi, ¿tú quién crees que vas a narrar como campeón en este 2022? Coincido con Juan Pedro, especialmente por esas ganas de Álvaro de volver a recuperar lo que hizo en el 2019 y porque Ducati lleva una sequía de títulos en esta categoría de Superbike que le vendría bien y sobre todo le vendría bien para la Panigale colocarla en el sitio que tecnológicamente merece. Pero dado que ya he apostado por Bautista, pues apostaré otra vez por Toprak Razgatoglu, que siempre nos regala esos stoppies que hace. Claro, entonces, bueno, por aquello de la novedad, porque es un piloto espectacular. Su padre era un stunt rider, o sea que también de ahí le viene el que esté todo el día haciendo stoppies, porque parece que nació con ello. Voy a volver a apostar por Toprak Razgatoglu, por la juventud, por las ganas y porque pues creo que es un piloto con mucho talento, que además también le agradezco que, a diferencia de otros que a lo mejor ante la llamada de MotoGP habría salido directamente, le agradezco que haya renovado y que haya continuado en Superbike. También a lo mejor es por su seguridad de que en Superbike es número 1, está arriba, y en MotoGP pues es la incertidumbre de dónde estaría, ¿no? Pero apostaré por ellos, por Yamaha y Toprak. Me temo que va a ser el último año de Toprak en el Mundial de Superbike. Marcos. Pues yo voy a seguir la estela de Juan Pedro y también voy a apostar por el talaverano Álvaro Bautista. Creo que es su momento y creo que también es el momento de que Ducati recupere ese título pues casi 10 años después. Venga, oye, y Nacho, a ti te pido que tú te los conoces a todos de las 3 categorías, ¿eh? Bueno, pues estaba pensando por quién apostar en Superbike, porque la verdad es que no tengo ni idea. O sea, es que creo que pueden ganar los 3 y que el que lo gane será merecido. Pero voy a apostar también por Toprak, porque creo que ahora mismo, si Kawasaki tiene la consistencia y velocidad y Ducati tiene la velocidad, creo que Yamaha ha encontrado una mezcla espectacular. Y aunque este inicio de temporada le ha ido más o menos regular, son 2 circuitos que el año pasado ya se le dieron mal y luego vimos como en el resto arrasó bastante, así que voy a apostar también por Toprak. En Supersport lo tengo bastante claro, creo que va a ser Dominic Egerter otra vez. Creo que tiene una consistencia que los que han venido de Moto2, como son Baldassarri y Bulega, no tienen, o el jovencísimo Onchu, que también promete mucho. Creo que Egerter está un pelín por encima, sobre todo en regularidad. Y en Supersport 300, que es complicadísimo, porque hay 4, 5, 6 pilotos que podrían ser campeones. Pero bueno, dado que es una categoría que normalmente ganan españoles, me la voy a jugar a Álvaro Díaz. Vale, apuntado. Yo mira, ya que me lo preguntáis, yo también tifo, me tiran los colores y tifo por Bati, ya no solo los colores de la bandera española, sino, ya sabéis, los colores de ese equipo del club que nos une el Atleti. Bueno, pues oye, tertulia bastante interesante. Yo creo que hemos desgranado un poco qué es esto del Mundial de Superbike, que a veces es ese gran desconocido para la afición española. Es verdad que cada vez menos, pero bueno, a ver si desde aquí también, como nos pedía también Alvarito Bautista, a ver si aquí entre todos ayudamos a eso, a conseguir que el Mundial de Superbike, si no, vamos a decir que no se ha seguido como es el Mundial de MotoGP, sí que tenga ese seguimiento que muchas veces se merece por parte de la afición española. Así que eso, hemos hablado aquí de esto, del Mundial de Superbike 2022. Y bueno, ahora este podcast ya va llegando a su fin y como siempre nos toca apagar las luces de este Hospitality Motociclismo, uno más. Yo me despido de esta supermesa de redacción. Santi, Marco, Juan Pedro, Nacho,
muchas gracias. Yo creo que ha sido un tema que ha molado mucho y tener a Álvaro Bautista también en este podcast, yo creo que ha sido un puntazo, ¿no? Súper interesante, más bike, Superbike, súper interesante, Super Bati, a ver si nos llevamos títulos, así que ahí lo hemos puesto. A ver si este 2022 es ese año que volvemos a ganar en la categoría reina como hicimos en 2012. Y bueno, yo como siempre te invito a que se suscribas, a que escuchas este podcast en cualquiera de esas plataformas de Apple Podcast, de Spotify, de iVoox o de Google Podcast. Y como siempre, este episodio ya está en nuestra web de motociclismo.es, como vamos colgando todos los que vamos haciendo. Lo dicho, aprovechen la primavera, no solo para montar en moto, también para ver carreras. Hay mucha oferta, no solo está el Mundial de MotoGP, también está el Mundial de Superbike y, como nos recordaban antes, los nacionales, ese Junior GP. Y recordar eso, pues eso, que los días que se van no vuelven y nosotros te esperamos en nuestra próxima ruta. Así que sean felices y, como siempre, mucho gas. Hospitality Motociclismo, el podcast de los apasionados por las motos.